Lo llamaban el hombre más malvado del mundo. Pero, ¿qué hay de los inocentes que lo llamaban padre? Aleister Crowley se deleitaba en el escándalo y el misterio. Era un ocultista, autor y autoproclamado Gran Bestia 666, notorio por rituales oscuros y vida salvaje. Pero más allá de los titulares escandalosos, Crowley también era padre de 3 hijos. Les dio a sus hijos nombres místicos extravagantes, y luego, bueno, es casi como si hubieran desaparecido. ¿Qué fue de los 3 hijos de Crowley? La respuesta no está en libros de hechizos ni sociedades secretas, sino en un giro del destino que llevó a cada hijo por un camino muy diferente. Imagina crecer con un papá como Crowley, uno de los hombres más escandalosos del mundo. A principios de los años 1900, la vida de Crowley era un torbellino de ceremonias mágicas, viajes exóticos y escritos controversiales. El nombre de cada hijo era un trabalenguas de diosas y demonios. Crowley claramente tenía grandes esperanzas o gran simbolismo en mente, pero un nombre famoso no garantiza un destino famoso. Como veremos, la realidad tenía planes muy diferentes para cada uno de ellos. Descubramos qué sucedió, comenzando con la primera hija que vivió y murió bajo circunstancias trágicas. Número 3. Nuit Ma, Ahatur, Hécate, Safo, Jezebel, Lilith Crowley. En julio de 1904, Aleister Crowley y su esposa Rose recibieron a una niña. Crowley le otorgó un nombre asombroso: Nuit Ma, Ahatur, Hécate, Safo, Jezebel, Lilith Crowley. Así es, básicamente la nombró en honor a diosas del cielo nocturno, brujas, poetisas y chicas malas bíblicas, todo a la vez. Toda una carga para una pequeñita. Comprensiblemente, la llamaban Lilith para abreviar. Lilith fue la primera hija de Crowley, nacida durante un periodo febrilmente místico de su vida. De hecho, solo meses antes de su nacimiento, Crowley había estado en el Cairo con Rose, supuestamente canalizando una entidad misteriosa para escribir el Libro de la Ley, la piedra angular de su nueva religión, Thelema. A este extraño mundo llegó la bebé Lilith. Desde el principio, la vida de Lilith estuvo entrelazada con las aventuras de sus padres. Como bebé, se quedó con Crowley y Rose en Boleskine House, una mansión junto al lago Ness en Escocia, que Crowley poseía y que creía estar embrujada. Uno solo puede imaginar la atmósfera: su padre realizando rituales ocultos arriba mientras ella está en el cuarto de niños abajo. Pronto, el espíritu inquieto de Crowley llevó a la familia al extranjero. Viajaron por China a India, y para 1906 los Crowley estaban en Rangún, Birmania, actualmente Myanmar. Fue un viaje exótico, pero no fácil para una niña pequeña. La tragedia golpeó cuando Lilith tenía apenas 1 año de edad. En primavera de 1906, Lilith cayó desesperadamente enferma de fiebre tifoidea mientras estaba en Rangún. En esos días, la tifoidea era frecuentemente fatal, especialmente para una niña pequeña lejos de casa. Rose y Aleister estaban a miles de millas de hospitales modernos, y a pesar de sus esfuerzos, la pequeña Lilith no pudo ser salvada. Murió en Rangún en junio de 1906. Ni siquiera había cumplido 2 años. La hija primogénita de la Gran Bestia se había ido casi tan pronto como llegó. Crowley quedó destrozado por la noticia. Había estado ausente en una expedición secundaria, típico de él, persiguiendo alguna aventura, y regresó para encontrar a su hija muerta. Escribió después que culpaba en parte el alcoholismo de Rose por la muerte de Lilith, insinuando que Rose podría haber estado desatenta debido a la bebida. Es una afirmación dura, y nunca sabremos si es cierta o solo el dolor de Crowley hablando. Lo que sí sabemos es que la muerte de Lilith marcó el principio del fin del matrimonio de Crowley y Rose. Rose ahogó sus penas en la bebida aún más, y Crowley se distanció. Número 2. Lola Sasa Crowley. En febrero de 1907, menos de 1 año después del fallecimiento de Lilith, Rose dio a luz a su segunda hija, Lola Sasa Crowley. Esta vez Crowley mantuvo el nombre corto y dulce según sus estándares. Lola Sasa todavía suena caprichoso y exótico, y se rumorea que Crowley la nombró en honor a un apodo que tenía para una de sus amantes, pero eso podría ser solo chisme. Sin importar el origen, la bebé Lola entró a un hogar fracturado.
El matrimonio de sus padres se estaba desmoronando bajo el peso del duelo, el alcohol y las interminables aventuras de Crowley. Para 1909, cuando Lola era solo una niña pequeña, Alistair y Rose se divorciaron. Crowley citó su propio adulterio como la causa. ¡Imagina eso! En realidad, la fuerte bebida de Rose y sus problemas de salud mental habían hecho imposible la vida familiar. Después del divorcio, Crowley no luchó por la custodia. Ser padre no era exactamente parte de la marca de la gran bestia. Rose, desafortunadamente, tampoco estaba en condiciones de cuidar a Lola. En un par de años, el hermano de Rose, Gerald Kelly, intervino. La pequeña Lola se fue a vivir con la familia de su tío Gerald en Londres. Allí crecería lejos del círculo escandaloso de su padre. Imagina a la joven Lola en la Inglaterra eduardiana, siendo criada en un hogar respetable mientras su padre andaba por el mundo, escribiendo libros de magia y ganando notoriedad en los tabloides. Debe haber sido confuso si es que llegó a saber nada de él. De hecho, Lola probablemente fue protegida del nombre Crowley tanto como fue posible. Su tío, Gerald Kelly, era un pintor acomodado que más tarde se convirtió en presidente de la Royal Academy, un caballero muy propio comparado con Alistair. Bajo el cuidado de Gerald, Lola tuvo estabilidad y la oportunidad de una vida normal. A medida que Lola crecía, rara vez veía a Crowley. Uno puede imaginar que papá era solo una figura infame distante para ella. El propio Crowley siguió adelante con nuevas aventuras, nuevos amantes y nuevas búsquedas ocultas. Se estableció en el extranjero durante años a la vez. Mientras tanto, Lola fue educada y llegó a la mayoría de edad tranquilamente. Por todos los informes, ella no abrazó el legado excéntrico de su padre. Al contrario, lo rechazó por completo. En sus 20 años, Lola hizo una ruptura definitiva. Renunció a Alistair Crowley como su padre. Esencialmente no quería tener nada que ver con él ni su notoria reputación. ¿Quién podría culparla? Para los años 20 y 30, la infamia de Crowley como ocultista satanista estaba salpicada en los periódicos. Esa notoriedad habría sido una pesada carga para una mujer joven tratando de encontrar su propio camino. Lola eligió un camino de normalidad. Trabajó como institutriz de guardería, un trabajo muy realista, cuidando niños, quizás esforzándose por dar a otros la infancia estable que le faltó. En junio de 1934, a los 27 años, Lola Sasa Crowley se casó con Frank Hill, un tipo regular y decente. Tomó el apellido de su esposo y se convirtió en Lola Hill, ansiosa por deshacerse de Crowley de su identidad. Un año después, tuvo una hija propia a quien nombró Elizabeth. Sí, Alistair Crowley se convirtió en abuelo, aunque uno imagina que no fue invitado al bautizo. Para los años 30, Crowley estaba de vuelta viviendo en Inglaterra de forma intermitente, sin dinero y tratando de rehabilitar su reputación. ¿Intentó contactar a Lola? Es posible, pero si lo hizo, ella no correspondió. Según informes, Lola mantuvo su distancia completamente. Sabía quién era él, ciertamente, pero había tomado su decisión de vivir lejos de su glamour oscuro. En cambio, se enfocó en su familia y mantener un perfil bajo. Para sus amigos y vecinos, ella era solo la señora Lola Hill, ex-institutriz y madre de uno, no la hija de un infame ocultista. Pasaron los años. Crowley murió en 1947, solo y adicto a la heroína con solo unos pocos devotos alrededor. Lola no asistió a su funeral. Ya lo había enterrado en su mente mucho tiempo atrás. De hecho, no fue ampliamente conocido que Lola Hill era la hija de Crowley hasta mucho después. Realmente logró vivir bajo el radar. Lola vivió una larga vida. Permaneció en Inglaterra, una persona tranquila y privada. Si alguien alguna vez mencionaba a Alistair Crowley en conversación, Lola probablemente cambiaba de tema. Sobrevivió a la mayor parte del drama viendo al mundo olvidar lentamente a la bestia 666 y seguir adelante. En marzo de 1990, Lola Sasa Crowley Hill falleció a los 83 años en Berkshire, Inglaterra. Al momento de su muerte, pocos habrían hecho la conexión con el notorio mago. Había cortado ese lazo tan completamente que incluso su lápida llevaba el nombre Hill. Y ni un susurro de Crowley. Número 1. Astarte Lulu Panthea Crowley.
La historia de la tercera hija de Crowley es la más asombrosa de todas porque sobrevivió a la locura a su alrededor y vivió hasta la vejez completamente fuera del centro de atención. Avancemos a 1920. Aleister Crowley se había mudado a Sicilia, Italia, y estableció la infame abadía de Telema, una pequeña comuna espiritual donde él y sus seguidores practicaban sus enseñanzas mágicas. Piénsalo como un hogar bohemio, de amor libre, donde todo vale, dedicado a rituales ocultos. Fue aquí, en este escenario poco convencional, que Crowley engendró otra hija, esta vez con una de sus discípulas. La madre era Ninette Shumway, una estadounidense de 25 años que se había unido al grupo de Crowley. Ninette Shumway era viuda de Massachusetts que llegó a la abadía buscando aventura espiritual. Se convirtió en la amante de Crowley, una de ellas de todos modos. Crowley tenía más de un amante en la abadía, lo que llevó a mucho drama. El 26 de noviembre de 1920, Ninette dio a luz a una niña en Cefalù, Sicilia. Crowley, nunca uno para subestimar las cosas, nombró a la niña Astarte Lulu Panthea Crowley. Una vez más, cada parte de ese nombre es rica en significado. Astarte era una antigua diosa del Medio Oriente. Panthea significa todos los dioses. Y Lulu quizás era un término de cariño. Pero en la vida diaria, la pequeña eventualmente se conoció por un nombre mucho más simple: Louise. La bebé Astarte entró a un mundo caótico. La abadía de Telema no era exactamente un ambiente amigable para niños. Había ceremonias ocultas a todas horas, pinturas de dioses y demonios en las paredes, escaso respeto por la limpieza o las convenciones y una actitud de todo vale hacia el sexo y las drogas. Crowley estaba experimentando con cada límite que podía empujar. De hecho, a principios de ese año, otro bebé en la abadía había muerto trágicamente. La amante de Crowley, Leah Herzig, había dado a luz a una niña a quien apodaron Pupei en enero de 1920. Pero esa bebé murió a solo 9 meses de edad. Las tensiones estaban altas. Incluso Crowley se volvió paranoico en un momento, acusando a Ninette de lanzar una maldición de brujería que causó la muerte de la otra bebé y el aborto espontáneo de Leah que siguió. En respuesta, temporalmente desterró a la pregnada Ninette de la abadía como precaución. Fue salvaje y absurdo, como una telenovela de ocultistas. A pesar de toda la agitación, la bebé Astarte de Ninette, la pequeña Louise, nació sana y fuerte. Quizás sacar a su madre de la locura por un tiempo ayudó. Una vez que la bebé nació con seguridad, Ninette y Crowley se reconciliaron, pero el reloj estaba corriendo para la abadía misma. El estilo de vida escandaloso de Crowley en Sicilia pronto atrajo a la ira del gobierno de Mussolini. Después de una serie de escándalos, incluyendo la muerte de un seguidor por beber sangre de gato contaminada, sí, en serio, en 1923 las autoridades italianas expulsaron a Crowley y cerraron la abadía de Telema. Crowley tuvo que salir de Italia apresuradamente y su grupo disperso de seguidores se esparció. Ninette Shumway tomó a su pequeña hija Astarte y también se fue. Aquí es donde la vida de Astarte toma un giro muy inesperado. Ninette decidió regresar a Estados Unidos. Para 1930, con unos 9 años, Astarte, ahora llamada Louise, estaba en Estados Unidos, lejos de su notorio padre. Fue criada por la familia de Ninette, específicamente su hermana mayor Helen, en un hogar normal y amoroso. Efectivamente ocultaron la verdadera paternidad de Astarte para darle un nuevo comienzo. Incluso tomó el apellido de soltera de su madre, Shumway, y más tarde, después del matrimonio, se convirtió en Louise Mueller. En otras palabras, la hija de Aleister Crowley intercambió el apellido de la bestia por la vida más ordinaria que puedas imaginar. Louise creció en Estados Unidos sin ningún involucramiento en nada de ocultismo. En lugar de rituales arcanos, su mundo era escuela, trabajo, tareas y misa los domingos. Prosperó en este ambiente saludable. Un detalle increíblemente revelador: Louise se convirtió en una devota presbiteriana y fue miembro activo de la iglesia durante 50 años. Habla de repudiar sus orígenes. Era brillante y tomó la educación en serio, eventualmente graduándose de la Universidad de California. Después de la universidad, se convirtió en maestra de escuela, dedicándose a guiar niños, quizás la profesión más normal y nutritiva que existe. En su vida adulta, casi nadie la conocía como Astarte, hija de Aleister Crowley. Para vecinos y amigos, era solo Louise,
la amable maestra y madre amorosa. Se casó y construyó una familia feliz, teniendo hijos, nietos, incluso bisnietos. Uno de sus hijos, Eric Mueller, creció para ser un músico talentoso, un pianista de jazz. El talento musical podría ser la única pista de los genes de Crowley asomándose. Crowley era un poeta y alpinista consumado, pero quién sabe, tal vez también podía llevar una melodía. Durante décadas, Louise mantuvo su origen en secreto. Solo al final de su vida, algunos miembros de la familia e investigadores juntaron las piezas de quién realmente era. Imagina el shock. Una de las hijas de Crowley había estado viviendo tranquilamente en los suburbios de California todo este tiempo. La misma Louise no buscaba ninguna atención. Probablemente sintió que ese capítulo era mejor dejarlo cerrado. Y lo estuvo, hasta que un genealogista o entusiasta de historia oculta tocó a su puerta un día, figurativamente hablando. Louise sobrevivió a la era de infamia de Crowley por mucho tiempo. Aleister murió en 1947. Louise vivió casi 7 décadas más. Falleció por causas naturales en noviembre de 2014 en Oakland, California, a 93 años. Sí, 2014. Podrías haberte topado con la hija de Aleister Crowley en una tienda de comestibles en los 2000 y nunca lo habrías sabido. Vio al mundo transformarse drásticamente desde los locos años 20 de su infancia hasta la era digital, y a través de todo, se mantuvo completamente fuera de la sombra de su padre.